Tolima y particularmente desde el Grupo de Investigación en Química de Productos Naturales sobre el tema de la valorización de residuos. Puntualmente, pues para este caso vamos a hablar de una experiencia relacionada con un proyecto de investigación que pues esta mañana hacían alusión a él, un proyecto que fue financiado por el Ministerio de Educación y dentro del cual uno de los componentes tenía que ver con la valorización de los residuos de cacao como una alternativa de generación de valor. Esa va a ser, digamos, uno de los resultados que vamos a comentar. En este caso, pues, el enfoque es desde el aprovechamiento energético hacia la fabricación de densificados de biomasa, biopeles puntualmente, y una segunda parte que pues, es un trabajo que se viene desarrollando, que venimos desarrollando con el estudiante de doctorado, el doctorado en Ciencias Agrarias de la Universidad del Tolima, en la cual pues, estamos explorando la extracción de pectinas a partir de la cáscara. Pues, en otro caso igualmente lo enfocamos sobre la cacota, sobre la cáscara, que pues, es un residuo más abundante sobre el cual hay que poner mayor atención. Sin embargo, pues también les voy a mostrar algunos datos sobre el análisis que hemos hecho en otros residuos. Entonces, básicamente, pues esta es la idea de la presentación. Bien, para iniciar entonces, pues quiero como arrancar con esta imagen que tenemos allí, que de cierta manera esboza un poco lo que es la industria de la chocolatería, ¿sí? Que es la imagen que nosotros, de cierta manera como consumidores finales, tenemos acerca de lo que es la industria del chocolate, los productos pues, que llegan a nosotros, ¿sí? Las diferentes cadenas de mercado, desde lo que fundamentalmente tiene que ver con la recolección de los granos y todo lo que se desarrolla a través de diferentes procesos en la cadena y que termina básicamente pues, en estos productos. No es que le estemos haciendo propaganda a la Nacional de Chocolate ni nada por el estilo, pero bueno, es un ejemplo a nivel Colombia que pues creo que vale la pena mostrar y que pues igual dentro de las experiencias que se tienen con el tema de chocolatería fina y demás, pues existen posibilidades muy importantes para el tema de la comercialización de los productos. Incluso pues digamos que parte de ese ejercicio que hemos venido desarrollando nosotros como universidad, como academia, ha sido el acercamiento también con los productores, lo cual también nos ha ayudado a entender mucho acerca de pues, las problemáticas que se presentan, porque pues, a veces las problemáticas nosotros las vemos solamente desde un ambiente pues, muy indirecto a través de la literatura y cuando contrastamos esa realidad con lo que realmente está pasando, pues bueno, vamos a encontrar en algunos casos que existen ciertas diferencias. Entonces, pues, ese acercamiento que hemos tenido con algunos productores, por ejemplo, con los productores, algunos productores de San Bernardo y la empresa Juan Choconar, que seguramente ustedes la conocen, pues ha sido para nosotros muy importante en precisamente entender mucho de las dinámicas que ocurren en el tema del manejo de la cadena, sobre todo lo que tiene que ver con sus productos. Incluso pues hay otros subproductos que incluso no aparecen dentro de la literatura, como los sobrantes de baba y otro tipo de cosas pues que uno no ve realmente reflejados en la literatura a nivel internacional. Entonces pues que consideran ellos que es un problema cuando empieza uno a hablar con ellos y que pues es importante tener en cuenta como este tipo de acercamientos, porque desde allí se van a generar pues precisamente las conexiones que han venido ustedes escuchando durante todo el desarrollo del evento. Entonces, pasando un poco algunos datos de lo que tiene que ver con la producción de cacao a nivel mundial, solo como para tener algo de contexto, dentro de los ejercicios que se han hecho de vigilancia tecnológica, pues hemos podido recopilar información como la que tenemos allí en la tabla, que pues, nos muestra un poco cuál es la dinámica de la producción a nivel mundial de cacao
centrándose particularmente pues, en países africanos, siendo pues como Costa de Marfil el principal productor, y a nivel de América pues encontramos países como Brasil, Colombia, República Dominicana, ¿sí? Vamos a encontrar también otra producción por allá al lado de la India, Malasia, y producciones digamos aisladas en otras partes de Asia. Sin embargo, pues cuando empezamos a ver la representación de esos valores de producción en cuanto a los porcentajes de participación, pues encontramos que pues, África es digamos, el continente que tiene una mayor participación en la producción. Pues algunos datos de esos pueden variar con respecto a otros que vamos a encontrar en la literatura, pero aproximadamente pues, estos son los valores para datos de lo que hay digamos, disponible en la literatura años 2016-2017, y vemos que pues, África es un continente bastante fuerte en lo que tiene que ver con la producción de cacao. Eso pues, lo vamos a cruzar ahora con el tema de los residuos. Igual en el caso de América, pues estamos en segundo lugar, igual como ustedes lo pueden ver, esta es la producción de Colombia, que pues es muy baja comparada con nuestro principal competidor que es Ecuador, ¿sí? Pero que pensando un poco en cómo se desarrolla la cadena y en las demandas, por ejemplo, a nivel internacional, empiezan a aparecer ciertas oportunidades de competencia, como por ejemplo lo que tiene que ver con los límites permisibles de cadmio en los productos de chocolatería, ¿sí? Los cuales pues tanto para países africanos como para Ecuador vienen siendo un problema, porque los niveles de cadmio pues están de acuerdo, existe una normatividad, sobre todo en la Unión Europea, donde pues, los niveles de cadmio, dependiendo del tipo de chocolatería o de producto más bien, del contenido de chocolate que exista allí o de cacao, pueden variar entre 0.1 partes por millón, o sea, miligramos por kilogramo, hasta más o menos 8, ¿sí? Entonces, estos, pues digamos que parte de esa producción de África y también lo que se ha encontrado a nivel ecuatoriano es que, pues, digamos, hay problemas con esto. Entonces, pues existe una oportunidad desde ese nivel de que en los cacaos, por ejemplo, de Colombia, y particularmente, ahorita vamos a ver en el caso de Tolima, pues donde algunos análisis que hemos hecho nosotros han mostrado que, por lo menos en lo que respecta a cadmio, estamos muy por debajo de esos límites de la norma, lo cual abre pues unas oportunidades bien importantes en el tema. Para Colombia entonces, cruzando un poco esos datos, pues tenemos Antioquia, pues es el principal productor, pues la producción nacional siempre es muy variable, pero encontramos en los primeros lugares siempre Antioquia, generalmente en el segundo lugar está Santander, para este año particularmente pues Tolima se ubicó en el segundo eslabón como uno de los principales productores, con un porcentaje de participación del 10.4%, pero igualmente vemos que los datos de producción en términos generales están muy dispersos. Y si vamos a revisar en términos de unidades productivas, pues vamos a ver que pues, buena parte de esa producción es, digamos, lograda a partir de unidades productoras pequeñas, de muchos productores, lo cual pues a veces dificulta un poco el tema del manejo de los residuos, que es lo que pues, nos interesa mostrar aquí el día de hoy. Esto es importante, pues ya lo mencionábamos, las oportunidades que existen, por ejemplo, a nivel regional en el caso del Tolima, y pues lo podemos ver en el plan de desarrollo, por ejemplo, cacaotero en el caso del Tolima, lo cual pues tiene un objetivo de aumentar el área de producción, ¿sí? Precisamente para lograr una mayor participación en lo que tiene que ver con este cultivo. Entonces, pues aquí vemos que hay una oportunidad importante desde toda esta dinámica que se desarrolla a nivel mundial, y lo cual nos lleva entonces a que si incrementamos los niveles de producción, pues vamos también a incrementar los niveles de residuos, y aquí es donde pues, hay que ponerle un poco de atención al tema. En general, pues lo que vemos en cuanto a lo que tiene que ver con el cacao, pues si empezamos a hacer un análisis de lo que realmente se usa,
en términos de biomasa producida, pues ya vamos a hablar de valores un poco más puntuales, pero lo que ven ustedes en esta imagen es la realidad. ¿Qué es lo que usamos? Fundamentalmente los granos, ¿cierto? Y allí es que se desarrolla todo el tema de la agroindustria del cacao, pero el resto de la biomasa pues es la que termina convirtiéndose en un residuo, ¿sí? Entonces vemos la realidad y es básicamente todo esto. O sea, dentro del proceso de beneficio como tal, pues observamos que va a quedar una gran cantidad de biomasa sobrante, ¿sí? ¿Y cuál es el problema con esa biomasa? Pues seguramente algunos de ustedes lo conocen, y es que no existe, pues como tal, no es problema solamente nuestro, sino son problemas en general en los grandes productores de cacao, ¿sí? ¿Qué termina haciéndose con la cacota? Pues termina abandonándose en los lotes de cultivo. Esta es muchas veces la apariencia real de lo que uno ve, ¿sí? Cacotas en estado de descomposición, invadidas por hongos, donde se almacena agua y pues si bien es cierto que hay que devolver esa biomasa o parte de ella al suelo, pues esta no es la mejor manera de hacerlo. Hay que hacer un proceso que permita que pues, mediante una composta u otro tipo de tratamientos esa biomasa se pueda volver al suelo si es el objetivo final, y si no la vamos a usar en una agregación, en una alternativa de agregación de valor diferente. Entonces, pues esto, como lo decíamos ahora también en temas de mercados, pues digamos que dista un poco de las buenas prácticas de manejo, ¿cierto? De lo que es el BPA. Y si queremos ser competitivos, entonces pues tenemos que ir resolviendo esos problemas. Es decir, que tenemos que meternos en la dinámica, como lo decía el profesor Ramón Canela, de que no es solamente el hecho de que usted produzca un residuo, sino que es que hay que hacer, nos están obligando a que tenemos que hacer algo con ese residuo, ¿sí? Y eso va a ser un plus en los mercados, y si no lo hacemos, pues entonces vamos a perder oportunidades de participación, adicionalmente a todo lo que se está perdiendo por el no aprovechar la cantidad o el potencial que existe en un residuo como esto, que es lo que pues, vamos a tratar de mostrar en la presentación. Entonces ahí vemos, ahí seguramente ustedes han tenido la oportunidad de ir leyendo pues cuáles son algunos de los problemas, aquí solamente hay algunos. Pues el desarrollo fuente se genera esto como un material fuente para organismos patógenos que pueden ser perjudiciales para el cultivo. Asimismo, pues un desequilibrio químico por contaminación en el suelo, y pues vamos a tener entonces reservorios de diferentes vectores que pues, también pueden tener efectos en el mismo cultivo, pero también en la salud humana. En temas de cantidades, entonces, pues aquí vemos la realidad. Por una tonelada de grano aproximadamente se producen, en términos de lo que es cacota, 10 toneladas. Es decir que, pues como ya lo han mostrado en algunos ejercicios anteriores, la mayor parte de la biomasa se vuelve un residuo, ¿sí? Un desecho, el cual pues genera diferentes inconvenientes porque no hay un proceso de gestión que nos permita incorporarlo de manera adecuada dentro del ciclo. Cuando vemos entonces información desde la literatura internacional, pues es lo que vemos. Aquí se puede ver entonces la realidad, aquí ustedes por colores lo pueden observar. Esta es la producción de grano y esta es la producción, ¿sí?, de biomasa residual. Entonces fíjense que pues, las cantidades que se producen de biomasa residual son altísimas, ¿sí? Son bastante altas. Entonces, como lo decíamos anteriormente, es una biomasa que no se está aprovechando, que se está desperdiciando, y hay que tratar de hacer algo con ella, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué podemos hacer con esa biomasa? Bueno, existen ya diferentes miradas desde la literatura también, desde la investigación, que apuntan hacia diferentes formas de aprovechamiento de esa biomasa. Aquí vemos algunas, las voy a comentar muy rápidamente. Básicamente la extracción, por ejemplo, de compuestos con potencial antimicrobiano, que se pueden hacer a partir de la cáscara, de los residuos, ¿sí? Se pueden básicamente utilizar materiales para producción de carbón, por ejemplo, con combustiones controladas para generar carbón activado, que es un material interesante.
para la obtención de fibra dietaria, ¿sí? Extractos para aplicaciones dentales, ¿sí? Aquí vemos más cosas, entonces podemos utilizar parte para fertilización, recuperación de compuestos antioxidantes. Aquí están las pectinas de las cuales vamos a hablar ahora más adelante, las cuales tienen un uso importante en la industria alimentaria y también en la industria farmacéutica. Son metabolitos de alto valor, ¿sí? Aquí los ven, pues este es otro residuo, que son los residuos básicamente de cascarilla de descarte que se generan en los procesos de tostado, de tostión, ya la parte que tiene que ver con la fermentación, ¿sí? Aquí también nos hablan de residuos de la fermentación y si hablamos desde algunas alternativas que tienen que ver con las aproximaciones biotecnológicas, pues existen diferentes alternativas como la obtención de enzimas, la obtención, por ejemplo, de licores, ¿sí? Otro tipo digamos, de bebidas o fermentos que pueden utilizarse en la industria alimentaria, ¿sí? La obtención de ciertos polisacáridos como gomas y otro tipo de carbohidratos, pues que van a tener un uso fundamentalmente a nivel de fibra, ¿sí? Como probióticos, que pues igualmente van a tener un valor agregado en la industria, como también lo veíamos esta mañana. Entonces esas son algunas de las opciones. Cuando analizamos de manera más directa la composición, pues aquí podemos ver en esencia pues algunos datos desde la literatura. Pues hay niveles importantes todavía de proteína, entonces quiere decir que ese residuo sigue teniendo un valor, por ejemplo, para alimentación animal, como vamos a ver ahora. ¿Sí? Como decíamos, fibra, grasa, ceniza, lo cual pues indica un importante contenido de minerales, ¿sí? Y para el caso nuestro, pues lo que respecta, por ejemplo, al potencial energético y al poder calorífico, pues encontramos que pues tiene un poder calorífico aceptable. Obviamente no comparado con el carbón y con otras fuentes de biomasa, pero encontramos que los niveles que hay allí latentes de energía son importantes y que podrían ser usados en un proceso de recuperación energética. Bueno, esta está más pequeñita, pero aquí pues mostramos adicionalmente a lo que ya veíamos en la pasada, algunos compuestos de interés como almidón, también tenemos polifenoles que pueden ser usados para diferentes procesos, recuperarse para generar extractos con potencial antimicrobiano, antioxidante, entre otros, ¿sí? Y también pues vemos que igualmente hay contenidos importantes de algunos minerales, vitaminas, también encontramos cafeína y teobromina que dependiendo del uso pueden ser importantes para alimentación animal. Hay que tener cuidado con estos niveles porque pues genera toxicidad, pero también puede ser, digamos que plausible recuperar esos alcaloides y usarse para otras finalidades. Entonces, dentro de lo que se plantea en el proyecto de aprovechamiento energético, pues hubo varias etapas. Pues nosotros desde el grupo pues solamente aportamos desde lo que tiene que ver con la parte experimental, pero hay muchas otras personas trabajando que aportaron al proyecto desde diferentes etapas. Y una de esas etapas, pues, bien importante, fue la etapa de vigilancia tecnológica, donde, pues, como ya lo mostramos un poco, desde la búsqueda de la literatura, pues había que revisar cuáles eran las opciones más viables para transformar o aprovechar esos residuos fundamentalmente de cacota. Bien, entonces, pues esto es un resumen de lo que podríamos nosotros esperar. Mucho de esto pues es lo que encontramos en la literatura, investigaciones que se han hecho acerca de cuáles son las alternativas para aprovechar ese tipo de residuos. Encontramos, como ya lo decíamos, algunas donde la fibra dietaria, por ejemplo, se ha aprovechado para la alimentación o suplementos alimenticios en diferentes animales, cerdos, tilapia, rumiantes, conejos, aves de corral. Lo que tiene que ver con compuestos bioactivos, que también ya lo mostrábamos brevemente, recuperación de compuestos fenólicos de cacota, de la cascarilla, de granos y la evaluación de actividad antimicrobiana. A nivel básicamente de composites, ¿sí? O de biomateriales más bien, podríamos hablar
de cómo podríamos aprovechar esos materiales para construcción sostenible y finalmente lo que tiene que ver con la producción de energía. En general, digamos que la distribución de alternativas pues están enmarcadas dentro de esos ejes que estamos observando aquí. Ya puntualmente en temas de bioenergía pues encontramos diferentes alternativas, aquí las vemos en esta imagen, lo que tiene que ver con biocombustibles, lo que tiene que ver pues obviamente todos son biocombustibles, pero si los diferenciamos de acuerdo al tipo, biocombustibles líquidos, gaseosos como el biogás y la obtención de pellets. De esto pues existen diferentes trabajos, hay trabajos que se han hecho inclusive en la universidad con el aprovechamiento de esos residuos para la obtención de biogás, pero pensando en que pues este proyecto estaba orientado hacia las comunidades que producen cacao y que estábamos, digamos que orientados un poco hacia una alternativa de valorización y comercialización, pensamos en que los biocombustibles sólidos podrían ser una salida, de tal forma de que pues esto por temas de infraestructura podría ser un poco más fácil de transferir, también generaba posibilidades más fáciles de almacenamiento en caso de que llegase a ser una alternativa viable y por supuesto pues en temas de comercialización se facilita el tema de transporte y demás. Entonces la alternativa que nosotros digamos desarrollamos está basada básicamente acá y pues si hacemos una mirada muy breve desde lo que esas alternativas de densificación de biomasa tienen a nivel mundial, pues encontramos que el consumo de pellets, ¿sí? Pues no lo vemos, digamos, muy distribuido a nivel global, pero sí vemos concentraciones muy importantes en Europa, donde, como ustedes pueden ver en las cifras que tenemos acá, o en las convenciones, pues no solamente hay usos domésticos, sino que también hay usos desde el nivel industrial. Entonces, pues eso facilita un poco el tema. Pues África, que es el mayor productor de cacao, como veíamos ahora, no aparece todavía en las cifras, pero la idea es empezar a aprovechar un poco, o existen muchas alternativas, sobre todo desde el aprovechamiento, por ejemplo, para cocción de uso doméstico. Bien, en la parte de la identificación de la solución, pues entonces pues la idea de nosotros era trabajar con un proceso donde las comunidades estuvieran vinculadas y pues aquí es donde se hizo todo el tema del diálogo con los productores de cacao, ¿sí? Se hizo el acercamiento desde la universidad como tal y ya en el laboratorio pues nosotros hicimos la caracterización como tal del material, hicimos la elaboración de los pellets y se hizo pues todo el tema fundamentalmente de caracterización físico-química. Aquí tenemos algunos resultados obtenidos, esto es de los resultados que nosotros hemos generado en el laboratorio frente pues, a datos que ya se presentan en la literatura y pues, de manera muy rápida lo que vemos es que pues, los datos son congruentes con la mayor parte de la información que se encuentra, lo cual simplemente a manera de conclusión es muy importante porque garantizamos entonces que a pesar de que es un residuo tan heterogéneo, pues las características, sobre todo en esto, en el aprovechamiento energético, se mantienen y garantizan entonces pues, que el proceso sea replicable. Aquí vemos entonces contenidos de carbón, de nitrógeno, de azufre, contenidos bajos que pues, es de esperar en este tipo de biomasas, pues, lo cual igual es un plus para el tema de lo que se piensa o se pensaba para el proyecto, ¿sí? Y en temas de aprovechamiento energético, pues estos son los valores, como ven, pues aquí tenemos el carbón, pues estamos lejos obviamente del carbón, como lo decíamos, es un material fósil, pero pues estamos dentro, digamos, de los estándares de valores medianos de potencial energético, lo cual pues indica que el material puede ser usado para eso. Algunas de las cosas que hemos hecho en el laboratorio, pues básicamente es ejercicios de compactación del material, donde hicimos pruebas con aglutinantes, ¿sí? Hicimos pues obviamente no una investigación muy profunda, pero teníamos que empezar a probar diferentes cosas, diferentes concentraciones de aglutinantes y revisar cómo se comportaban los pellets, ¿sí? Aquí vemos más puntualmente la diferencia con
valores de almidón que utilizamos como aglutinante, almidón de yuca, porque pues, la idea también era utilizar materiales que estuvieran al alcance, que puedan estar al alcance de las personas de la región, y que en este caso pues vemos que existen diferencias importantes en el uso de aglutinante y la compactación del material. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues eso es importante, porque esto va a estar relacionado con la resistencia final del material y obviamente el volumen, pues, lo cual va a afectar pues, temas de distribución, de almacenamiento y demás. Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen, este es el material, eso es básicamente una gráfica de pérdida de peso, en la cual vemos que la cacota compactada sin ningún tipo de aglutinante pues se desmorona fácilmente, se parte, se quiebra, lo cual pues no es lo ideal, ¿sí? Y vemos entonces que a medida que vamos utilizando diferentes niveles de almidón pues vamos observando una menor pérdida de peso. Aquí es donde toca entrar a revisar, porque pues a pesar de que este valor sea el mejor para el tema de la resistencia al impacto, pues también hay que pensar en que no hay que gastar excesivamente almidón, y los niveles de agua que le echamos al material pues pueden afectar los procesos subsecuentes. Entonces, pruebas adicionales nos indican que entre este rango pues de manera aceptable podríamos trabajar. Ya finalmente pues en la parte de transferencia pues el proceso pues está acompañado, entonces pues la idea pues era documentar el proceso de una manera pues muy didáctica, lo que terminó finalmente en una cartilla ilustrativa del proceso. Esta es la imagen de lo que tenemos de la cartilla, todavía están en algunos procesos de edición, pero tenemos básicamente aquí pues un compilado muy importante del proceso, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver más o menos cómo es la estructura de ese material. Y en los anexos pues tenemos varios anexos donde se trabaja, por ejemplo, con los equipos que estamos pensando implementar, cómo se hace el aglutinante paso a paso, de manera muy sencilla, en un lenguaje muy, digamos que básico, para que sea fácilmente entendible por cualquier persona que lo lea. Esa es básicamente la idea. Pues paso a seguir, yo creo que pues, todavía nos falta mucho. Esperamos que estas alternativas, como ven ustedes, pues la idea es pasar a una etapa ya no solamente de laboratorio, sino que ese diálogo con la comunidad pues, nos va a permitir que se puedan apropiar este tipo de alternativas. Esperamos que esto sea bien recibido por la comunidad. Ya pues digamos que debe haber un proceso de acompañamiento para que pues esto no se quede en una buena intención y que se logre realmente el objetivo que se pretende. Entonces pues nos hace falta mucho todavía. Pues tenemos todavía una etapa de evaluación final de la evaluación calorífica de los materiales finales que tenemos, definición de un modelo de negocio, porque pues igual no los podemos dejar solos en este tema, y pues a la par con esto pensar en cómo articular el aprovechamiento de otros residuos agroindustriales que pueden ser funcionales para la zona. Por efectos del tiempo yo voy a dejar acá y pues les agradezco mucho por su atención y estaré dispuesto a atender cualquier pregunta que ustedes tengan al respecto. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Interesante tema y da lugar a unas breves preguntas que si usted desea hacerlas, pues levanta su mano. Creo que la doctora Vanessa tiene algo por decirle. Permítame, ya le pasamos el micrófono. Ahí está, ahí está. Arriba. Súbelo por favor. Yo lo pasé primero. Bien arriba. ¿No? Prestémosle este. Con este y su merced responde acá. Bueno, muchas gracias, la verdad fue muy ilustrativo el proceso que documenta. Tengo una pregunta que viene desde la ignorancia. ¿Esos pellets tienen algún olor característico? Pues no eran a chocolate específicamente, pero
digamos que con vista a la propuesta de valor del producto final, no sé si sea interesante para el consumo doméstico si tuviera un olor característico, no sé si huele o a madera normal o no sé, creo que sería algo interesante. Sí, muchas gracias. Pues en este caso solamente inicialmente lo abordamos desde el aprovechamiento energético. Pues como estamos hablando de un residuo que pues tiene un tratamiento, un proceso de secado, final de molienda, pues a la final la apariencia es muy como a la madera y el olor es pues más o menos, digamos que un poco característico a la madera, pero que pues para otro tipo de fines, ya para la parte de pronto de aromaterapia y ese tipo de cosas, podría pensarse, sí. O sea, aquí hay muchas posibilidades que pueden hacerse con eso, que pueden inclusive incorporarse algunos residuos de cacao, de tal manera que cuando haya combustión, pues exista un olor agradable. Son cosas que no hemos explorado, como les decía, es como el primer ejercicio que hemos hecho y nos enfocamos por este lado, pero hasta ahora la idea ha sido solamente el tema de aprovechamiento energético. Muy bien, y ahí había otra pregunta, me pareció ver alguna mano levantada, algún comentario del doctor Canela, algún comentario del doctor Freddy, que están aquí también con nosotros, y aquí de la dama, por favor, y vamos a darle paso a la última presentación de esta tarde. Tenemos un break, tenemos un momento pues de break, pero lo vamos a hacer posterior, lo vamos a hacer una vez finalice la presentación del profesor.